Hola para todos, niños y niñas. Eh, con este video entonces vamos a continuar con el estudio de los 20 atributos solares, solo que vamos a hacer una especie de break, como un espacio para hacer algo más. ¿Qué es ese algo más? Resulta que en la medida que vamos estudiando los sellos, ¿sí? Cada que completemos 4 sellos, se completa una armónica y cada que completemos 5 sellos, se completa una cromática, ¿sí? Entonces, ahora que terminamos 4 sellos, me parece importante parar para hablar de la armónica y cuando completemos 5 sellos, volveré a hacer una pausa en el estudio de los sellos para estudiar la cromática, ¿sí? Pero la cosa va mucho más allá, tiene más fondo, ¿sí? Porque si nos vamos a las armónicas, la primera armónica de 4 sellos es la célula del tiempo número 1, ¿sí? Pero esta célula del tiempo número 1 está correlacionada con el castillo, con un castillo. Y ese castillo está correlacionado con una forma de los pulsares. Y a la vez está correlacionado con un circuito interplanetario, ¿sí? Y aunque en el fondo se supone que estamos viendo Maya de Coquito y les voy a decir, es un tema en el que me he sumergido, pero que requiere de mucha paciencia, porque hace crujir nuestra mente, porque tiene partes complejas que yo diría que en el fondo no lo son tanto, pero es que nuestra mente cuadriculada se resiste mucho a hacer este tipo de asociaciones que generan interconexión de energías para vivir un proceso de ascensión más amoroso, más tranquilo. Entonces vamos a afrontar mucho esa resistencia de la mente, ¿sí? Entonces les invito, como siempre, a tener mucha paciencia y a darle a su mente el tiempo, a ser amables con ella, mientras se acomoda y reacomoda su estructura, porque nuestra estructura mental está llena de dogmas, está llena de información encapsulada, escondida. Nuestra mente se ha convertido en un laberinto y ese laberinto no se va a resolver en un segundo, ¿sí? Decía Argüelles que realmente la mente es lo único que nosotros requerimos para podernos conectar con toda la información del universo. No requerimos otro vehículo, no necesitamos realmente de otra herramienta. La mente es la herramienta única a través de la cual nosotros podemos interconectar todos estos espacios dimensionales y conectarnos con la información que está llegando a nuestro sistema solar. Entonces, desde esa apertura, vamos a iniciar con esto, ¿sí? Los sellos entonces era la entrega número 5 y arrancaban en el numeral 541 hasta 5420 para estudiar los 20 atributos solares. Entonces ahora nos vamos a adelantar un poco, porque el último atributo solar, no quiero cambiar ese orden, sería el numeral 5420. Pero ahora vamos a arrancar con el numeral 5421 de forma anticipada, porque queremos observar primero para ver todo esto que les mencioné. Queremos ver cuál es esa relación que hay entre los sólidos platónicos, ese recorrido que estamos haciendo por el Solkin a través del estudio de los 20 sellos solares y los pulsares, ¿sí? Para eso requerimos hacer un pequeño repaso en este 5.4211. Vamos a hacer un pequeño repaso de ciertas cosas que es importante volver a traer, que ya estudiamos, pero es importante volver a traer, refrescar en nuestra memoria. Después vamos en el 5.4.21.2, vamos a estudiar un poco sobre sólidos platónicos, ¿sí? Porque vamos a ver que están correlacionados con un montón de la información maya. Después vamos al 5.4.21.3, donde vamos a relacionar las ondas encantadas con los pulsares del tiempo, con los sólidos platónicos y con las estaciones galácticas, ¿sí?
Que todo esto es lo que está conectado a la parte de orden cromático, ¿sí? Y luego veríamos, vamos a hablar un poco en el 5421-4 de las ondas encantadas, los pulsares entonados, las células del tiempo y los castellos, que todo esto es lo que está conectado a la forma de ordenamiento armónico, ¿sí? Vamos a ir viendo entonces. Lo primero es el repaso. Recordemos cuando hablábamos de que cada sello en sí mismo era una información condensada, era como una píldora de información comprimida. Los 20 sellos contienen una información que está comprimida, que necesita ser descomprimida y que esa descompresión, decodificación, descifración de la información se hacía a través de ese tablero del Solkin. Estas cosas no las voy a leer porque ya las habíamos hablado, yo solo voy a hacer el recorderis de lo más rápido, ¿sí? Y que en esa descompresión nosotros lo hacíamos a través de ondas encantadas. O sea que teníamos que tener claro cuáles eran los 20 sellos solares y cuáles eran las 13 leyes cósmicas, ¿sí? Y que con base en esto construíamos una onda encantada, ¿sí? Ondas encantadas que tenían una primera fase, que era la fase de la acción galáctica, que se conoce como ese momento en el cual en nuestra mente se graba el plan del alma, ¿sí? Es esa planeación que hizo nuestro ser superior de los procesos que nosotros íbamos a vivir desde el ego y la personalidad, y que en los primeros días, en esos primeros 5 días de nuestro nacimiento, fue grabada en nuestra memoria, ¿sí? Recuerden, esa etapa de planeación, o sea, yo después puedo hacer planeaciones, pero la etapa de planeación fundamental de mi existencia fue hecha por mi ser de quinta dimensión. Y fue grabada en mi mente preconsciente en esos primeros 5 días. Luego viene la etapa, digamos, de extensión solar. Se llama, en la onda encantada, esta línea horizontal es la etapa de la extensión solar, que es la etapa de la primera ejecución, ¿sí? Donde el ser humano comienza a buscar la forma de manifestar aquello que desea para sí mismo, ¿sí? Tanto a nivel mental como a nivel emocional, como a nivel eh, físico, ¿sí? Son esas tres dimensiones, lo físico, lo emocional, que lo experimentamos a través de los 5 sentidos, y, y la mente, lo que queremos a nivel mental, que es el conocimiento, lo que queremos estudiar, lo que queremos aprender, ¿sí? Esa es la etapa de la primera ejecución, ¿sí? En una onda encantada. Y luego, cuando arrancaba en esta etapa de ascensión, experimentábamos la energía de la conversión planetaria, ¿sí? Es cuando iniciamos el proceso de mejora. No nos quedamos con lo que ya materializamos, con lo que ya alcanzamos a nivel emocional, con lo que ya alcanzamos a nivel mental, sino que queremos mejorar, ¿sí? Entonces, esos son los 3 pasos fundamentales de la onda encantada, y el cuarto y último es el vuelo mágico, que es cuando se abre este último portal y se inicia un vuelo para hacer una etapa de reinicio y comenzar una nueva onda encantada. Entonces, ¿cómo se hace ese despliegue de la energía de un solo sello o atributo solar en 13 quines que componen una onda encantada? ¿Sí? Recuerden que kin es la suma de un sello y un tono. Entonces, esa descompresión, si nosotros habláramos del primer sello, que es el dragón, ¿sí? El dragón comienza a pulsar porque la onda encantada es un pulso, y en cada pulsación se comienza a liberar la energía de cada uno de los kines. Entonces, en el caso de la onda encantada del dragón, vamos del dragón magnético rojo al viento lunar blanco, a la noche eléctrica azul, a la semilla autoexistente amarilla. Pasamos luego a la serpiente entonada roja, para ir luego a la enlazadora de mundos rítmica blanca, llegando a la mano resonante azul, continuando hacia la estrella galáctica amarilla, llegando a la luna
solar roja, siguiendo hacia el perro planetario blanco, pasando por el mono espectral azul, continuando hacia el humano cristal amarillo y culminando con el caminante del cielo cósmico rojo. Y ahí hicimos una descomprensión, ¿sí? Y la función de una onda encantada es romper parte de ese encantamiento del sueño en el cual estamos inmersos, ¿sí? Es que romper, expandir en nuestra mente la capacidad de salir del laberinto en el que estamos metidos. Es descifrar la salida de la mente, ¿sí? Pero 20 ondas encantadas constituirían el Solking completo, ¿cierto? Y recuerden que cuando miramos el flujo de la energía a través del sistema solar, a través de nuestro planeta Tierra y a través de nuestro cuerpo, siempre hablamos de una estructura de soporte. ¿Cuál es la estructura de soporte del Solking? Y de estas 20 ondas encantadas que lo componen. Es parte de lo que vamos a ir descifrando en el camino, ¿sí? Puse más pequeño porque esto está ocupando más espacio. Entonces, dentro de ese repaso también vamos a mirar que nuestro Solking, que en realidad es la forma de una pirámide, esto lo va a pasar muy rápido, solo quiero que recordemos que el Solking como tal es una estructura con forma, el tablero del Solking es una estructura de forma piramidal y que los días portal del Solking viajan por todas las aristas de la pirámide del Solking, porque es por donde fluye con más fuerza toda la energía. Y que yo les mostraba en ese flujo de la energía, donde tenemos nuestra línea, el tubo del telectonón, donde yo les mostraba que al final todo esto se dividía en 13 submatrices, el Solking. 13 submatrices dice que en sí mismo el Solking también tiene la estructura de una onda encantada de 13 pasos, ¿sí? Que esas 13 matrices, aquí las comencé yo a construir, estaban construidas por estas 4 que están en las esquinas, que son los 4 vértices, que son la energía radiante, porque son las que están en estas esquinas por donde la energía asciende rápidamente a la parte superior, ¿sí? Que después venían estas 8 matrices, 4 de este lado y 4 de este lado, que son una matriz 2 por 2, que son la energía de la cristalización de la información, porque terminan en la matriz 12, que es la matriz conectada al tono cristal, ¿sí? Y que culminamos en esta matriz 13, que es la matriz de 8 por 8 en el centro, que era la matriz de la energía genética del ARN mensajero. Es el ARN que contiene la información génica, ¿sí? Que al pasar un Solking sabe realmente que se transformó a nivel genético y que no. Y ese es el mensaje que él lleva. Entonces, el Solking en sí mismo, que era lo que quería que repasáramos acá, es simplemente recordar que el tablero está dividido también en 13 matrices, al igual que una onda encantada. O sea que la estructura de soporte que estudiamos para la onda encantada es una estructura que también está soportando en su interior el Solking completo, ¿sí? Además de esta estructura piramidal. Tercera cosa que quiero que repasemos es, nosotros estudiamos más atrás, en algún video de la entrega número 2, estudiamos que cuando nosotros avanzábamos en el kin destino por el Solkin, pasaba algo en paralelo con el kin destino y el kin oculto, ¿sí? Entonces vamos a mirar esa parte media del oráculo de la quinta fuerza, esa parte media inferior, donde está el kin destino y el kin oculto. Recordábamos entonces que el kin destino es el que representa tu personalidad, tu ego, la conciencia de la realidad que yo tengo, ¿sí? Es la conciencia de la realidad que yo tengo porque la realidad está ahí para que yo la vea y sea consciente de ella, pero a veces no soy consciente de todo lo que hay ahí. Es la que yo tengo, es lo que yo percibo, es lo que yo estoy viendo, ¿sí? Y en ese recuerdo, les decía yo que era esa conciencia estaba limitada por los momentos que hay entre el sueño y la vigilia. Es como si fuera solo cuando estamos despiertos y creemos que eso es lo único que realmente existe, ¿sí? En esa etapa donde nosotros percibimos
destellos, chispazos intuitivos, que son transmisiones telepáticas de maestros superiores o de civilizaciones cósmicas que están enviándonos información y tratando de hacer contacto con nosotros. Miren que aquí hago énfasis, no estoy hablando de nuestro ser de quinta dimensión, porque yo ya se los he dicho en muchas ocasiones. Él se comunica con la energía del oculto, con la energía del preconsciente, no con nosotros directamente. ¿Sí? Este es el recorrido, es solo la energía que nosotros estamos experimentando cuando recorremos el Solkin en un orden normal, del Kin 1 al Kin 260. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos la energía del devenir, porque es el sentido en el que va el tiempo para nosotros como seres humanos. Es un tiempo lineal que avanza hacia el futuro. ¿Sí? Pero desde el Kin oculto, yo les contaba que el Kin destino y su Kin oculto hacen un recorrido inverso. Recuerden, el Kin oculto es la primera dimensión, es la energía del preconsciente. Allí es donde se guardó nuestro plan del alma, ¿sí? Es esa conciencia que se graba en nosotros en esos primeros 5 días luego de nacer, ¿sí? Es una conciencia infinitesimal. eh, Quiere decir que sucede en un tiempo realmente muy corto y muy pequeño, y en ese tiempo muy corto y muy pequeño se graban en nosotros grandes cantidades de información, ¿sí? Que además es imperceptible para nosotros. Significa que se graba ese montón de información y además la sensación es que yo no la recuerdo. Está ahí, en mi memoria, en mi primera unidad de memoria, pero yo no la recuerdo. Es imperceptible para mí todo lo que sucede en esos primeros 5 días. ¿Sí? Es una memoria en lo que está todo lo que nosotros ya hemos aprendido en otras encarnaciones y todo lo que ha aprendido nuestro linaje y nuestra génesis de humanidad. ¿Sí? Es esa conciencia que nos muestra la continuidad que hay en la cadena evolutiva de la conciencia, ¿sí? Porque conecta principio y fin, ¿sí? El oculto, nosotros lo recorremos en el Solkin en paralelo con el Kin destino, pero en sentido inverso, ¿sí? Mientras el Kin destino va del Kin 1 al Kin 260, el oculto va del Kin 260 al Kin 1 en forma paralela, ¿sí? Si lo miramos entonces en nuestra onda encantada dividida en mitades, en nuestro Solkin, perdón, dividido en dos mitades, ¿sí? Lo que nosotros podemos decir o recordar de esto es que en, la, en cada mitad del Solkin están los 130 kines ocultos de la otra mitad. En esta mitad azul están los quines ocultos de la mitad roja. En la mitad roja están los quines ocultos de la mitad azul. ¿Sí? O sea, ellos están en forma de espejo, pero en espejo invertido en diagonal. El 1 con el 260, el 241 con el 20 y así en X. Forman X. Es un espejo en línea diagonal. ¿Sí? Y por eso los quines destino y el kin oculto siempre van a sumar entre sí 261. Si yo miro el 1 y el 260, suman 261. El 241 y el 20 suman 261. Miremos este, el 19 con el 242 suman 261 y así siempre va a pasar. Miremoslo entonces en detalle para recordarlo bien. En amarillo vamos a resaltar la forma en la que avanza el kin destino por el Solkin y vamos a ir poniendo acá por qué onda encantada van pasando, ¿sí? Y en verde, cómo avanza el kin oculto por el Solkin y vamos poniendo acá por qué onda encantada vamos pasando. Cuando vamos iniciando, arranco en la onda encantada del dragón y en el oculto en la onda encantada de la estrella. Sigo con la onda encantada del mago y en el oculto en la onda encantada del águila. Continúo con la onda encantada de la mano y en el oculto estoy pasando por la onda encantada del viento. Sigo hacia la onda encantada del sol y en el oculto paso por la onda encantada de la luna. Continúo pasando por la onda encantada del caminante del cielo y en el oculto por la onda encantada del guerrero. Sigo caminando y llego a la onda encantada de la enlazadora de mundos en el destino y en el oculto pasando por la onda encantada de la noche. Luego en el destino paso por la onda encantada de la tormenta y en el oculto estoy transitando la onda encantada del perro. Luego estoy pasando en el destino por la onda encantada del humano y en el oculto por la onda encantada de la tierra. Luego paso en el destino por la onda encantada de la serpiente y en el oculto por la onda encantada de la semilla. Y luego paso por la onda encantada del espejo y en el oculto por la onda encantada del mono. Esto sucede en paralelo.
Cada que yo estoy transitando una onda encantada, voy de destino, voy del tono 1 al tono 13, y en el oculto voy del tono 13 al tono 1 de forma simultánea. Y estas son, podría decir, esta es mi onda encantada del destino y esta es la onda encantada del oculto para esta onda encantada. En la segunda mitad vuelve y sucede lo mismo. Cambiamos esto. Voy a ir quitando el verde y el amarillo y voy a ir recorriendo. Voy de la onda encantada del mono en el destino y estoy transitando por la onda encantada del espejo en el oculto. Voy en la onda encantada de la semilla y estoy transitando en el oculto por la onda encantada de la serpiente. Voy en la onda encantada de la tierra y en el oculto voy pasando por la onda encantada del humano. Voy en la onda encantada del perro y en la onda encantada oculta voy pasando por la tormenta. Cuando llegue a la onda encantada de la noche, en el destino, estoy transitando en el oculto por la onda encantada de la enlazadora de mundos. Voy caminando por la onda encantada del guerrero y en el oculto transito por la onda encantada del caminante del cielo. Voy por la onda encantada de la luna en el destino y en el oculto por la onda encantada del sol. Voy por la onda encantada del viento en el destino y en el oculto por la onda encantada de la mano. Voy por la onda encantada del águila en el destino y en el oculto por la onda encantada del mago. Voy por la onda encantada de la estrella y en el destino por la onda encantada del dragón. Siempre va a ser así, siempre sucede de esa forma. ¿Sí? Una cosa importante que vamos a notar desde ahora y luego cuando comencemos a hablar con qué está relacionado, van a entender por qué estamos haciendo este repaso. Observemos entonces que si mi onda encantada del destino es el dragón y el oculto es la onda encantada de la estrella. Cuando pase por la estrella, su oculto es el dragón, son invertidos. Aquí está, el destino es el mago, el oculto es el águila. El destino es el águila, el oculto es el mago. El destino es la mano, el oculto es el viento. El destino, hay del otro lado, en la otra mitad, el destino es el viento, el oculto es la mano. En este lado, el destino es el sol, el oculto es la luna, el destino es la luna, el oculto es el sol, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, son invertidos los trabajos. Si esta está haciendo de destino, esta onda encantada, y esta está haciendo de oculto, al pasar por la siguiente mitad simplemente cambian de posición. Esta viene a ser el destino y esta va a ser el trabajo del oculto. ¿Sí? O sea, trabajan en pares que siempre son así. ¿Sí? Una parte importante mnemotécnica, por ejemplo, para quienes quieran memorizarlo, esto siempre sucede de la siguiente forma. Estas dos suman 9, estas dos suman 29. Estas dos suman 9, estas dos suman 29. 2, 9, 2, 29, porque 19 y 10 son 29, eh, y así sucesivamente. Siempre suman o 29 o 9. ¿Sí? Si es correcto, siempre es así. 5 y 4 son 9, 18 y 11 son 29, 8 y 1 son 9, 15 y esta es la 14 son 29 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces recordemos, lo importante, la esencia de esto es recordar que se dan simultáneamente. Estas dos ondas encantadas, por ejemplo, la del dragón y la de la estrella, las estamos viviendo simultáneamente, pero una en el kin destino avanzando del tono 1 al tono 13 y simultáneamente la otra en el kin oculto avanzando del tono 13 al tono 1. O sea, es como si recorriéramos un espacio así en direcciones opuestas. ¡Tum! Hicimos esto. ¿Ok? Yo aquí coloqué unas notas. Esas notas están cuando vimos esta parte en el video de la entrega 2, entonces no las voy a hablar ahora, sino que las voy a pasar. ¿Sí? Listo. Entonces, eso era lo que íbamos a repasar. Y yo les iré recordando en la medida dónde es que vamos a usar esa información del repaso. Hablemos un poco de los sólidos platónicos, que son 5 sólidos platónicos, porque ellos tienen mucha relación con lo que vamos a comenzar a ver, con las estructuras de soporte de un Solkin, y, eh, y tienen mucho que ver pues, con toda esta información que vamos a seguir. Entonces, son 5 sólidos. El primer sólido es el tetraedro. ¿Sí? Un tetraedro es una figura de 4 caras, cada cara es un triángulo isósceles, ¿sí? En símbolos, él simboliza el fuego y está conectado a la onda encantada.
El fuego al interior de una onda encantada, que es la función de la onda encantada, es activar el fuego interior para generar un movimiento perpetuo de la forma, para que las formas no se perpetúen, sino que todo el tiempo estén cambiando y estén en movimiento. Ese es el trabajo de la onda encantada y por eso el tetraedro está conectado a la onda encantada. Sobre este es del que más vamos a hablar más adelante, entonces este continúo y más adelante vamos a ir ahondando cada vez más en, en este significado. La segunda figura es el cubo. El cubo es una figura que nosotros ya estudiamos y es el segundo sólido platónico. Está relacionado con la Tierra y está conectado a la figura del cuanto cúbico de 3D. Recuerden, en la tercera entrega hablamos mucho sobre el cuanto cúbico de 3D. Él nos está mostrando ese espacio terrenal en el cual se mueve el hombre para producir la evolución, en este espacio de la Tierra en el que nos estamos moviendo para producir la evolución. ¿Sí? Si quieren ver la relación, tendrían que devolverse a la entrega 3, donde hablamos del cuanto cúbico de 3 dimensiones, que está relacionado con el cubo. Que ahí hablamos también del cuanto cúbico, del cuanto hectocúbico y del cuanto cúbico de 3D. Hablamos de todo eso, pero está relacionado con el cubo. Luego viene el octaedro. El octaedro es el tercer sólido platónico, simboliza el aire y conecta la primera creación, que la primera creación en maya, recuerden, es la que obtenemos al llegar al tono 9. O sea, ella conecta ese plano inicial de la creación que conecta las leyes del 1 al 9 hasta llegar al tono solar. ¿Sí? Es la unión por su cara inferior de dos pirámides de base cuadrada, cada una de 5 caras, y al unirse en una, al unirse, al conectarse, forman un octaedro, donde quedan 8 caras triangulares y una cara cuadrada común para un total de 9 caras. Tenemos una pirámide, conectamos la otra por debajo, entonces la cara del medio es común y esta pirámide tiene 4 caras son 8 y el plano en el que se conectaron son 9. Ese plano es el 9 del solar, del tono solar, ¿sí? Y como está conectado en sólidos platónicos al símbolo del aire, es un recuerdo de que la forma no se puede perpetuar, porque el tono solar es el tono de la realización, el tono de la manifestación. Entonces nos dice, no se puede perpetuar, hay que sutilizar la forma de esa primera creación. Es una invitación, cuando nosotros estemos muy apegados a la forma, podemos meditar pensando que nosotros estamos sentados al interior de esta figura, ¿sí? Y que estamos sentados en todo el centro y que la figura nos rodea. Y meditamos desde ahí, pidiéndole a la figura del octaedro que nos ayude a sutilizar la forma, a volvernos como el aire, más sutiles, más flexibles, más adaptables, más móviles, ¿sí? Esa es la función del octaedro al interior de esta información maya, ¿sí? Si seguimos avanzando, nos encontramos con la cuarta figura, que es el dodecaedro, ¿sí? Este cuarto sólido platónico simboliza el cosmos, todo el espacio. Está conectado a la energía del Solkin, visto como las 13 leyes cósmicas más los 20 atributos solares. ¿Por qué razón? Porque el icosaedro tiene 12 caras de 5 lados. O sea, cada cara es esto, es un pentágono, ¿sí? Que unidas forman el dodecaedro, ¿sí? Ese dodecaedro tiene 20 vértices, o sea, estas puntas son 20, que nos recuerda los 20 sellos solares, y el dodecaedro como tal, que tiene 12 caras, más una figura completa, nos recuerdan las 13 leyes cósmicas, porque el dodecaedro es el símbolo del cosmos, la ley 13 es la ley cósmica. Nos está diciendo el dodecaedro completo es la ley cósmica y las otras 12 leyes están representadas en las 12 caras del dodecaedro. Otra parte importante, sí, es que nos está enseñando cómo a través de esas 13 leyes cósmicas se diseñan los universos
que nosotros experimentamos a través de los 20 atributos solares. ¿Sí? Cada cara está compuesta de 5 lados, recordándonos que este sistema es un sistema en el que podemos experimentar hasta las 5D. ¿Sí? Es un sistema en el que experimentamos desde la primera dimensión hasta hasta la quinta dimensión. ¿Sí? Y que nos está diciendo que esta figura conecta entonces, está conectada a la energía del ser pentadimensional del que todos provenimos, ¿sí? Que es el guía al interior de un oráculo de la quinta fuerza, ¿sí? Luego viene la quinta y última figura, que es el icosaedro, que simboliza el agua. Sobre el icosaedro les voy a hablar un poco más adelante, entonces hay descripciones que voy a dejar para más adelante, ¿sí? Está conectado también al Solkin, pero en sentido inverso, está visto como los 20 atributos solares más las 13 leyes cósmicas. ¿Por qué? Porque él tiene 20 caras, ¿sí? Cada cara es un triángulo, o sea, cada cara es de 3 lados. O sea, los 20 atributos solares están conectados al ser de tercera dimensión que soy yo, al de la personalidad, al kin destino, al ego, ¿sí? Dan la forma a ese ego, ¿sí? Al principio ese icosaedro, yo, reflejándome como un icosaedro, soy un icosaedro irregular. En el proceso del curso, si ustedes recuerdan, el tetraedro representa una onda encantada. 20 tetraedros serían 20 ondas encantadas y un icosaedro son 20 tetraedros. O sea, este representa la energía de las 20 ondas encantadas, que es el Solkin completo. En cada recorrido del Solkin, nosotros buscamos integrar la energía de un sello a través de su onda encantada, ¿sí? Con la intención de que ese icosaedro sea cada vez más regular, lo que significa que ese icosaedro será cada vez más fluido. El ser humano, mientras más fluido sea, mientras más pura sea el agua que lo mueve, la intención que lo mueve, más irregular va a ser la figura del icosaedro que representa, ¿sí? Él nos enseña cómo los 20 sellos solares, cuando aprenden a fluir con la energía del Solkin, ¿sí? Se convierten en un icosaedro perfecto, ¿sí? Conecta al ser humano, la intención es conectar al ser humano con su realidad de 3 dimensiones y buscar todas las acciones de mejora fluidas que lo ayudarán a perfeccionar, a que cada tetraedro sí sea realmente un tetraedro regular. No simplemente una figura de 4 lados, sino una figura regular de 4 lados para construir un icosaedro regular, ¿sí? Conecta también los 13 tonos porque el icosaedro tiene 12 vértices, pero tiene además un punto central del que equidista de todas sus caras. Si yo miro el punto central del icosaedro y trazo una línea perpendicular a cada cara, ¿sí? Todas esas líneas son de la misma longitud, son equidistantes al centro, ¿sí? Ese centro vuelve y simboliza la ley cósmica, que las abarca todas, porque las conecta todas. Desde ese centro a cada uno de los vértices, que son 12, que son las otras 12 leyes cósmicas, hay la misma distancia. Todas están conectadas a la ley cósmica, ¿sí? Entonces, ahí hay una relación muy profunda en estos sólidos platónicos con toda la información maya, ¿sí? Una parte importante de esta es, y eso se lo leí a José Argüelles en uno de los libros del cubo, que creo que fue el libro de la trascendencia en alguna parte, no me acuerdo dónde, es que trazar estas figuras, hacer estas figuras, ayuda a nuestra mente a descifrar el camino para salir de su laberinto, ¿sí? Cada figura de estas, si ustedes buscan, existe un instructivo para que ustedes las puedan armar. Así como yo les mostré en un video anterior que se me hizo. Este es el icosaedro, por ejemplo. Está hecho con base en uno de esos instructivos, en cartón paja. ¿Sí?
Entonces, hacer ese tipo de figuras nos ayuda a ir descifrando los caminos de la mente para poder acceder a toda esta información, ¿sí? Entonces, esa labor artística y manual, esa manualidad, es importante en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Hacer este tipo de manualidades es importante en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Bueno, continuemos. Niños y niñas, lo que vamos a ver a partir de este punto es un inserto que le estoy haciendo al video original, ¿sí? Así que por eso en el video original experimentaron como este corte, ¿sí? Tampoco voy a desperdiciar de alguna forma la energía puesta en el video original creado, pero vamos a hacer un inserto y es un inserto grande, en el que vamos a tratar algunas ideas muy importantes, por lo menos muy importantes para mí, espero que también lo sean para ustedes, ¿sí? Una primera reflexión importante es, durante todo este tiempo entre la creación original del video y este instante, podría decirse desde el momento de que iniciamos este proceso de estos conversatorios hace ya, creo que como unos 8, entre 8 y 9 meses, hasta ahora hemos mencionado muchas veces los sólidos platónicos. De ahí nació la idea en este video que se grabó por ahí unos 3 o 4 meses luego de iniciado el proceso, ¿sí? Que hoy que ustedes lo están viendo ya han pasado 9 meses, pero que en el momento que yo grabé el video original iban por ahí 4 meses. Digamos, esa idea de los sólidos platónicos estaba ahí en mi cabeza, buscándome, digo yo, porque esa es la información universal. Ella nos está buscando para decirnos algo, ¿sí? Y estos últimos 5 meses, desde el momento que hice este video hasta ahora, han sido, digamos, un proceso de trabajar geometría sagrada muy intenso, ¿sí? Quiero contárselos todos porque creo que es importante entender, ¿sí? Para entender el fondo de dónde viene todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en este video, en este inserto que le estamos haciendo al video original. Y es, me metí demasiado dentro de la geometría sagrada. Comencé a dibujarla, a trazarla, a, a observar sus formas, a entender cómo se construía. eh, Usé programas de 3 dimensiones que me permitían dibujar todos estos sólidos, mirar qué significaba como todas y profundamente todas y cada una de estas cosas que ya están dichas acá en este video, qué es el primer sólido, qué es el cuarto, segundo, el tercero, el cuarto, con qué están conectados, ¿sí? Como observar eso con detalle, ¿sí? Y en algún instante inclusive llegué a creer que era una obsesión de la mente, ¿cierto? Una obsesión de la mente racional, ¿sí? Solo que después decía, tal vez no es así, porque la verdad me sentía cansado, sentía que trabajar toda esta geometría sagrada, o sea, como que mi cerebro se resquebrajara y tenía momentos de dolor de cabeza, de momentos como a nivel de mi mente humana muy fuertes, donde yo decía, pero no entiendo para qué estoy haciendo todo esto, qué es esta obsesión, voy a parar aquí, no hago más, ¿sí? Lo voy a dejar hasta este punto. Y en algún instante yo decía, pero ¿por qué vuelvo? Porque cuando menos pienso, abandono como el curso normal de lo que estoy haciendo, o sea, del taller como tal, de hablar de glifo por glifo, ¿cierto? O mi trabajo como ingeniero civil igual, abandono eso, abandono muchas cosas y me quedo metido ahí inmerso en un mundo que siento que me quería decir algo, ¿sí? Muchas veces, parte de la respuesta está en esto que les voy a decir, muchas veces nosotros hemos escuchado que el universo está construido a través de la matemática, a través de la geometría, ¿sí? El soporte del universo es la física, que está soportada en la matemática, ¿sí? Y digamos que para mí tenía sentido
pero realmente estaba muy lejos todavía siquiera de comprender la razón o de ir, yo diría que no comprendemos la razón, es tan profundo que simplemente tenemos visos, lucecitas de cuál es la razón, pero que nos van dando poco a poco claridad, ¿sí? Yo recordaba en esos instantes como de obsesión y yo decía, ¿pero qué es la matemática en sí misma? Y yo decía, ¿por qué cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, tantas veces se nos dijo que sin importar qué fuera lo que quisiéramos hacer en la vida, así fuéramos a desempeñarnos más en las ciencias humanas o en cosas donde aparentemente no necesitamos la matemática, ¿sí? Aparentemente, digo, ¿para qué profundizábamos tanto en eso? ¿Para qué veíamos tantos temas, tantos números, tantas ecuaciones, tanta geometría? ¿Sí? Y yo recordaba que mis profesores en ese tiempo, muchas veces les llegué a oír que realmente la matemática lo que generaba o la geometría lo que generaba era orden en el pensamiento. Generaba una estructura de pensamiento lógica que nos permitía desarrollar ideas, que nos permitía comprender, ¿sí? Que sin importar qué fuera lo que a lo que yo me fuera a dedicar en la vida, yo necesitaba desarrollar ese tipo de pensamiento. Y si ustedes miran, la información nos llega a nosotros, lo vimos en la primera clase con la que iniciamos todo esto, la información nos llega a nosotros a través de un proceso involutivo donde un pensamiento se manifiesta en el mundo físico. Un pensamiento de Dios se hace realidad en el mundo físico, ¿sí? Una vez manifestado en el mundo físico, pues, ¿qué manifestó el pensamiento de Dios? Pues a nosotros, ¿sí? A este mundo, a esta experiencia por la cual nosotros estamos transitando. ¿Y qué iniciamos nosotros entonces? El proceso de la devolución de la información, que es el proceso evolutivo, que es cómo a través de la comprensión nosotros llegamos a entender con claridad qué necesitábamos aprender y para qué se había creado esa forma, ¿sí? Entonces, como lo que yo necesito es comprender para poder aprender, necesito pensamiento matemático y lógico. Necesito una estructura matemática que me ayude a ordenar el pensamiento, que me ayude a aprender, que me enseñe cómo puedo comprender al organizar las experiencias en mi mente, cómo las puedo comprender mejor para entender la razón del para qué fueron creadas, ¿sí? Y esa matemática que genera orden de pensamiento cumple la prioridad número uno que el universo tiene, y es, nosotros también hemos escuchado siempre que todos los seres seres de otras dimensiones que nos acompañan en este proceso, su ley esencial es el principio de la no intervención. Ellos no están aquí para intervenir en nuestro proceso, están para guiarnos, para apoyarnos sin intervenir. Y parte de esto que suena como un sofisma de distracción, digo yo, en el sentido de cómo van a ayudarme si no pueden intervenir, ¿cierto? Pues es como lógico pensar eso. ¿Cómo realmente me pueden impulsar si no pueden intervenir? O sea, ¿cómo se ejecuta esto en la práctica? Es parte de lo que yo aspiro que podamos entender durante este inserto de video, ¿sí? Entonces, ¿por qué el universo está construido a través de la matemática? Porque, y a través de las figuras geométricas como estos sólidos platónicos, porque ahí está contenida toda la sabiduría, porque se nos muestra el conocimiento de una forma ordenada, porque eso es lo que da la matemática orden, pero nunca se nos está diciendo qué pensar
cómo hacer, cuándo hacer, dónde hacerlo, con quién hacerlo, en qué momento, por qué hacerlo, para qué hacerlo, como sea que nos lo queramos preguntar. La matemática genera la estructura para sostener la información, pero es una información que jamás nos va a decir qué, cómo, cuándo, dónde, porque cualquier respuesta de este tipo siempre te estará quitando tu libre albedrío. Si nosotros estamos buscando afuera información que me diga cómo hacerlo, para qué hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, dónde hacerlo, no estamos, digamos, estamos bajo el efecto del humano que es influenciable, porque no está usando su libre albedrío, pues se lo está cediendo a otro. La información, mientras más universal sea, mientras más conectada a lo sagrado está, menos te va a dar ese tipo de respuestas. Nunca te va a decir dónde, nunca te va a decir cómo, nunca te va a decir cuándo, nunca te va a decir en qué momento, porque esa es tu decisión. En el mundo, en la forma, la decisión de bajo qué forma vamos a realizar el propósito es nuestra. Entonces, a través de este proceso vamos a mirar cómo la matemática o los sólidos platónicos sustentan el conocimiento, la sabiduría universal, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen a través de eso? Porque no, lo que me están entregando es algo organizado y con una estructura, pero sin decirme qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer o cuándo lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, el primer llamado de atención es, pongamos mucho cuidado a quién estamos escuchando. Me refiero a todos, incluido yo, a todo aquel que yo le esté dando un espacio para ser escuchado por mí. Yo voy a valorar siempre que las personas nos pueden dar una opinión de cómo hacer algo, pero que finalmente la decisión de cómo hacerlo siempre debe ser mía. Y que la información, mientras más sagrada es y más conectada al espíritu está, menos se acerca a decirme, a darme ese tipo de respuestas, ¿sí? Si nosotros miramos, si vamos a un psicólogo o a un terapeuta, usualmente nos van a decir cómo hacerlo. Conclusión de esta situación, pues ya la tomarán ustedes libremente con base en lo que yo les voy a ir diciendo. ¿Qué tan sagrada es esta información? ¿Qué tanto nosotros nos hemos dejado uniformizar como individuos creyendo que el proceso evolutivo es un camino parecido o similar al de otros, en lugar de escoger nuestro propio camino, usando ese libre albedrío para vivir inmersos en este mundo de la sabiduría cósmica que no nos está diciendo cómo hacerlo, pero que nos está dando toda la capacidad para tomar nuestras propias decisiones, para usar el libre albedrío, ¿sí? Entonces, vamos a ir paso a paso, mirando cómo se sucede esto, ¿sí? Para ir entendiéndolo, lo vamos a ir vamos a ir desglosando esta idea, ¿sí? A través de los sólidos platónicos, ¿sí? En el primer punto, aunque es una idea que ya he tocado en otras oportunidades, quiero que ahora quede plasmada en un video completamente organizada, ¿sí? El primer punto es, una de las cosas que nos ayuda a entender los sólidos platónicos es la célula misma, como el organismo, digamos, mínimo de vida, ¿sí? Cuando decimos que la vida surgió en el planeta fue porque apareció el primer organismo unicelular.
que la Tierra, los principios de la Tierra son de hace 4.600 millones de años y que el primer organismo unicelular creo que apareció alrededor de hace 4.000 millones de años. Los números puede que se me hayan trocado un poco, pero digamos que esa no es la esencia en este instante. Eso está en otro video por ahí y ahí lo podrían buscar o lo pueden simplemente estudiar de Wikipedia o cualquier cosa de este tipo, pero digamos que es más o menos ese el tiempo, ¿sí? Ese mínimo organismo de vida, que es parte de las ciencias exactas de nuestro universo a través de la de la biología, nos está enseñando cosas muy importantes, ¿sí? Entonces, primero, nosotros experimentamos esta información a través de un oráculo de la quinta fuerza. Vamos a ver cómo un oráculo de la quinta fuerza es una célula en sí mismo, a la vez como un ser humano es una célula en sí mismo. Los vamos a ver en paralelo, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver un oráculo de la quinta fuerza, ¿sí? Lo primero que nosotros descubrimos es que al centro del oráculo de la quinta fuerza, ¿sí? Está el kin destino, que es el que representa la tercera dimensión, ¿sí? Ese kin destino que representa la tercera dimensión es el ego de tercera dimensión, es la personalidad de tercera dimensión y es el núcleo celular del oráculo de la quinta fuerza, ¿sí? Es cuando yo me miro a mí mismo como un kin de nacimiento, el kin de nacimiento es solo el núcleo, no es la célula completa, ¿sí? Entonces, al igual, cuando yo sé que yo soy un ser humano, voy a correr un poquito para no tapar nada. Cuando yo sé que yo soy un ser humano, ¿cierto? La célula va a representar los cuatro cuerpos inferiores del ser humano. El núcleo del ser humano es su cuerpo físico y su mente de tercera dimensión, ¿sí? Que habita en este organismo celular en el núcleo, llamado ser humano, pues su cuerpo físico y su mente de tercera dimensión, ¿sí? Cuando hablamos de esto, tenemos que entender que nosotros somos el centro del proceso, no para creernos el centro del universo, sino que somos los que estamos llamados a tomar la decisión de lo que sucede en el perímetro del núcleo. Lo que sucede afuera, fuera de mí, porque yo soy el núcleo, depende de que yo use mi libre albedrío, de cómo tomo yo mis decisiones, de qué clase de decisiones tomo, de la responsabilidad que yo asumo sobre las consecuencias de mis decisiones, ¿sí? De las acciones que yo emprendo, ¿sí? Nos vemos como el centro para entender que desde ahí estamos usando el libre albedrío, ¿sí? Tanto cuando estamos viendo el kin del día, tanto como cuando nos estamos mirando como un ser humano que es el centro de un proceso evolutivo, ¿sí? Segundo factor, el núcleo tiene una membrana que lo protege en una célula, que se llama la membrana nuclear. Al igual que todas las membranas, como hemos hablado de la célula, es una membrana permeable, ¿sí? A nivel de sólido platónico, esa primera membrana para un ser humano y para un kin está representada por el icosaedro, ¿sí? Porque el icosaedro contiene en sus 20 caras triangulares la forma que ha tomado la información a través de 20 sellos solares. Pero adicionalmente, como se los decía arribita en el resumen, en ese resumen que les hice antes, nosotros no experimentamos un sello solar solo, sino que cada sello solar se convierte en una onda encantada que tiene 13 pasos. Entonces yo estoy experimentando 20 sellos solares, que son 20 ondas encantadas en realidad, porque el icosaedro tiene 13 puntas, estas son sus puntas. Perdón, tiene 12 puntas, que proyectadas al centro dan la número 13, que es el cosmos. El cosmos diciéndome
como recalcándome, tú eres el centro de lo que te sucede. Es cuando nosotros decimos lo que hay afuera está dentro, ese universo que hay afuera habita en mí, es lo que él me está recordando. Cuando desde estas 12 puntas, eso de cómo se proyectan lo vamos a ver más adelante con mucha claridad. Cuando yo trazo todas las líneas hacia el centro, en el centro está el tono cósmico diciéndome, tú eres tu universo. Y como universo que eres, desde ese centro, centrado en tu propio universo, tomas tus propias decisiones. ¿Sí? El icosaedro es el símbolo del agua y nos está enseñando a fluir con la personalidad en la cual cada uno de nosotros nos habita. O el kin diario, o mi kin de nacimiento, o el kin que estoy experimentando un año me está enseñando cómo voy a fluir durante ese día, cómo voy a fluir yo durante ese año, cómo voy a fluir yo, o desde dónde estoy llamado a fluir yo durante mi vida, según si sea el kin diario, el kin del año o el kin de nacimiento. ¿Sí? Y eso mismo es lo que nos sucede como seres humanos. Tú eres un kin de nacimiento que está llamado a experimentar el mundo exterior, pero olvide que sin que nunca se le olvide que en esa membrana soy yo el que decide qué entra y qué sale, de qué se nutre y de qué no, ¿sí? Porque yo soy el centro de mi mundo, de mi cosmos, de mi proceso, ¿sí? Soy yo el llamado a tomar decisiones y el llamado a usar el libre albedrío. Luego, comparándolo con las células, seguiría el citoplasma. La idea del citoplasma es, recuerden, una célula es la misma mínima unidad de vida reconocida desde la biología. ¿Esto qué significa? Que si yo soy el núcleo, yo no soy en realidad la célula completa, porque a esta célula, como la vemos hasta ahora, apenas hemos visto el núcleo, que a nivel físico humano representa el cuerpo y la mente de tercera dimensión, la membrana nuclear, que representa el cuerpo etérico y nuestra aura, ¿sí? Pero todavía, para ser una célula completa, nos falta lo demás, que sería el citoplasma y la membrana celular, ¿sí? Desde ahí se nos está informando, el ser humano es un ser social. El proceso evolutivo es un proceso social, o sea, está conectado a todo lo que nos rodea y se vivía afuera. Las decisiones se toman dentro, el libre albedrío es lo que yo estoy llamado a usar desde dentro, pero lo que sucede cuando yo uso el libre albedrío sucede afuera, no sucede dentro. La evolución no sucede dentro, sucede en función de lo que pasa afuera. Obvio, afecta el mundo interior, la comprensión desde la cual yo tomo las decisiones, pero el proceso como tal sucede afuera, porque eso es lo que nos recuerda el citoplasma. Entonces, el citoplasma de un kin del día son los otros 4 elementos que componen el oráculo de la quinta fuerza, donde está mi guía. ¿Cómo descubro yo el guía? Lo veo más fácil según lo que me sucede afuera, no buscando dentro. Miren que eso suena bien fuerte porque siempre hemos creído que tengo que ir a buscarlo dentro. Yo, ¿cómo me doy cuenta de la presencia de mi guía a través del mundo exterior? ¿Cómo me doy cuenta yo de el oculto, que es la memoria preconsciente, que es la que está ligada a la memoria de los archivos acásicos, a la historia del linaje familiar, a la historia evolutiva de la humanidad? Yo observo eso en el mundo de afuera. Afuera es donde me doy cuenta yo de cómo estoy yo conectado a ese preconsciente. Afuera es que yo me puedo dar cuenta o que yo puedo descubrir el análogo que es el mundo de lo que yo vivo inconscientemente. Afuera es donde yo en esa realidad, mire que son 4 elementos. El alma representa la cuarta dimensión, que es el antípodo del otro yo, el paraetérico, el gemelo etérico. El alma yo la veo, entiendo qué me está diciendo a través del mundo de la forma. Afuera es donde yo descubro los procesos. Afuera es donde, en esa interacción con el mundo exterior, es donde yo me desarrollo,
donde desarrollo los 8 potenciales de un ser humano, que realmente son 4 desde las potencialidades femeninas y masculinas, ¿sí? Entonces, afuera es donde yo soy consciente de mi cuerpo físico, porque si me caigo, porque si me raspo, porque si me quiebro un pie, porque si me duele algo, es en esa interacción con el mundo exterior. Afuera es donde yo, en función de esa relación con el mundo exterior, aparecen emociones en mí, experimento mi cuerpo, mi campo emocional, ¿sí? Afuera es donde yo soy consciente del mundo social, del hecho de que yo soy en función del espacio con el cual yo me relaciono, que yo estoy intrínsecamente conectado a ese mundo social en el que yo me desenvuelvo. Afuera en ese citoplasma es donde yo descubro cómo me puedo comunicar y qué dificultades tengo para comunicarme. Yo La comunicación no está hecha para que yo hable conmigo mismo todo el tiempo, la comunicación está hecha para interactuar con el mundo exterior, ¿sí? Afuera es donde yo aprendo, donde desarrollo el campo cognitivo, donde adquiero información, donde descubro información. Afuera a la vez es donde yo decido toda esa información, todo ese conocimiento que he ganado, cómo lo voy a usar, que eso lo llamamos la parte vocacional o estética. A través de lo que yo aprendo, decido qué función voy a cumplir en este mundo. Afuera es donde yo entro en interacción con las leyes éticas o morales creadas por el hombre, pero también a través de esa relación con el mundo exterior es que yo descubro las leyes cósmicas a través de la conexión con el espíritu, las leyes universales. Entonces, somos seres sociales porque nuestros potenciales sí se perderían o no existirían si no tenemos relación con ese citoplasma externo. En una visión grande, nuestro citoplasma es la Tierra misma, porque ese es el espacio que nos dio para explorarnos. En la situación real, mi citoplasma es ese pequeño mundo en el que yo me muevo, porque comparativamente con lo grande que es el planeta Tierra, ¿sí? Si nos hiciéramos solo el propósito de conocer todo lo que hay al interior de la Tierra, nos daríamos cuenta de lo grande que es. No hemos conocido sino una pequeña porción de ese mundo. No nos hemos relacionado sino con una pequeña porción de ese mundo. Dentro de ese mundo hay muchas cosas de las cuales yo no conozco, yo ignoro, y ese es todo el mundo inconsciente para mí, porque yo no lo he visto, porque no entiendo qué es, porque realmente no lo conozco en profundidad, ¿sí? Entonces, estamos hechos como unidad de vida para estar en contacto siempre con un mundo externo, porque sin el mundo exterior no llegaría yo realmente a entenderme como una unidad, como la unidad de vida que soy, porque sería como un núcleo aislado. Y el núcleo aislado no es la mínima unidad de vida. Para que la célula esté completa, necesita de su citoplasma y a la vez necesita de la membrana celular. La membrana celular define para un oráculo de la quinta fuerza, digamos, toda la energía que está contenida al interior de un kin. No es solo el kin, es todo su oráculo de la quinta fuerza. Cuando hacemos una meditación del día, yo no podría hablar solo de lo que está pasando en el kin. Lo que pasa en el kin está en función o está conectado directamente a todo lo que sucede en su perímetro, a los otros 4 kines, al guía, al oculto, al análogo y al antípodo, ¿sí? Ese perímetro externo de la célula, esa membrana exterior de la célula, toma una forma de dodecaedro, ¿sí? Porque el dodecaedro simboliza el cosmos, ¿sí? Y él lo que nos está queriendo decir en ese instante es que ese cosmos es lo que yo he conocido sobre la información contenida al interior de un kin. Yo creo que el kin es esto, ese es mi pequeño cosmos. No es todavía la idea cósmica. El curso de una onda encantada termina en el tono cósmico, porque es llegar a una comprensión del cosmos. Pero lo que tenemos que entender, lo mismo como seres humanos, la comprensión que yo tengo del universo por ahora es pequeña y mi proceso evolutivo es ampliar
y expandir mi mente, ¿sí? Porque la mente está aquí adentro, es el núcleo y el cuerpo físico, pero mi intención es llegar hasta afuera, esa membrana nuclear en la que yo me expando, ¿sí? Yo digo aquí cositas, pero hay detalles de estos, de lo que está dicho acá, que lo miramos luego aún mejor, ¿sí? Entonces, ahora entendemos cómo, si miramos el kin del día o nos miramos a nosotros mismos como una célula, cómo estamos conectados a dos sólidos platónicos. Primer sólido platónico es el icosaedro, que sería la membrana interna del núcleo, ¿sí? Y segundo sólido platónico es el dodecaedro, que sería la membrana externa. Aquí porque dice membrana nuclear, esto es membrana celular. Como no quiero que esto quede malo, porque es que se me olvida, ustedes me disculparán, pero este errorcito hay que corregirlo ya mismo. Lo malo es que es un tris enredadito porque hay muchas imágenes superpuestas que no me dejan tocar este cosito para poner aquí lo que está mal. Hay una más. Voy a hacer algo. Me disculpan ahí la pausa. Sí, pero vuelvo y les digo, para mí es esencial hacer estas correcciones a tiempo, porque hay muchos detallitos ahí y prefiero que no salgan mal. Listo. Volvamos al punto en el que íbamos. ¿Sí? Tenemos entonces ese dodecaedro, ese era como el punto final. Él va a empezar a mostrar otra vez cositas, pero ya no importa, esa era la idea final. ¿Sí? Entonces, por ahora nos hemos conectado en ese ejemplo de ver el kin del día y vernos como seres humanos, como un elemento, como una unidad celular, entender dónde están esas dos figuras, que el icosaedro es la interna y el dodecaedro es la externa, la que define el perímetro de lo que yo he aprendido, conozco del cosmos mismo. ¿Sí? Listo. Entonces, si seguimos avanzando en este detallado de la célula, ¿sí? Vamos a mirar y nos vamos a preguntar qué forma toma la energía que se manifiesta en las paredes de la membrana nuclear y celular, ¿sí? O sea, ¿qué forma toma la energía alrededor de tu cuerpo? ¿Y qué forma toma la energía alrededor de todo el espacio en el que yo me muevo? Que el más grande sería el mismo planeta Tierra, ¿sí? Esa es la pregunta que nos vamos que vamos a buscar responder en esta fase, ¿sí? Ya sabíamos entonces que si yo soy el núcleo, en ese núcleo está compuesto por mi cuerpo físico y por mi campo mental, que son los dos primeros cuerpos del ser humano. Esta parte ya la había dicho, pues es como memoria, simplemente el ser humano es el centro de su historia, él debe hacer uso de su libre albedrío para tomar toda decisión que intervenga en los resultados de su proceso personal y que se nos dice, desde ahí, ¿qué hacemos? Pues yo puedo interactuar con todo el mundo exterior, para eso estoy, porque soy un ser social, sí, y lo hago para obtener cualquier información, para desarrollar todos mis potenciales, ¿sí? Y busco todo aquello que sea pertinente para mi proceso personal, pero al final lo importante es la decisión final siempre debe ser mía, ¿sí? Esa interacción con el mundo exterior entonces se produce a través de esa membrana nuclear que representa el cuerpo etérico o el aura. Es mi primera piel, mi segunda piel, perdón, que una es esta física y la otra es esa piel etérica, piel energética, que se llama campo etérico o aura, que están contenidos los dos, que es la que tiene los tres, el aura es delgadita, es como una segunda piel, y el campo
áurico puede ir desde 3 centímetros hasta 30 centímetros más o menos. Eso dice la gente, yo no lo he visto. Entonces eso sí lo repito como lo he aprendido. Les decía, esa primera piel, esa membrana nuclear, ese cuerpo etérico y aura, se podrían definir como el sólido platónico del icosaedro. ¿Sí? Aquí estamos volviendo a mirar el cuerpo humano y hablar de lo que ya habíamos mencionado antes. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de realizar todos esos procesos, el ser de lo que pasa adentro? Pues yo, como ser de tercera dimensión. ¿Por qué? Porque el icosaedro está formado por triángulos de 3 lados. Un triángulo tiene 3 lados, triángulos equiláteros, ¿sí? Entonces él nos está hablando de que ese proceso a realizar lo realizan los seres de tercera dimensión, ¿sí? Ese icosaedro entonces es una estructura que es, me voy a devolver. El icosaedro es una estructura resistente que soporta y contiene la información que emana del flujo galáctico kármico. Aquí es donde reposa la información del flujo galáctico kármico que está entrando y llega hasta mí, ¿sí? Esa información es sólida, tiene una estructura resistente, estable, que la soporta, ¿sí? ¿Para qué? Porque ese campo etérico nos protege de ese bamboleo, porque recuerden que la parte emocional se mueve en la parte externa, que sería el citoplasma, que es el campo, el cuerpo astral, que eso es lo que está conectado al citoplasma. Ahí es donde se siente y eso produce mucho movimiento. Entonces, cuando yo estoy centrado en mi núcleo, es que estoy centrado acá y a través de ese núcleo, yo, de esta membrana, yo me protejo de todos los bamboleos, de todos los movimientos a nivel emocional, que son naturales y propios de la experiencia física. La experiencia física se vive afuera y se produce mucho movimiento a través de la emoción. Pero la estructura del icosaedro que se generó alrededor de mi cuerpo me está protegiendo de todos esos movimientos. O sea, me está diciendo, si tú estás centrado en ti mismo, si te acuerdas de respirar, si vuelves a tu centro, si te recuerdas a ti mismo como el núcleo de la célula, ¿sí? Como el núcleo de este organismo vivo llamado célula y que lo que hay afuera es tu citoplasma y que tú ahí tienes la posibilidad de usar tu libre albedrío para ir transformando la forma bajo la cual vas a vivir el proceso de aprendizaje. Cuando tomo conciencia de esa, me doy cuenta que es natural que afuera se generen los movimientos, porque para eso es el citoplasma, que lo único que yo necesito es estar centrado en mí mientras sucede todo lo que está pasando afuera, como en el ojo del huracán. Estoy centrado en mí y afuera todo está cambiando, pero yo estoy centrado en mí, ¿sí? Eso hace el icosaedro. Busca llevarnos siempre a ese centro para que los movimientos externos no nos alteren tanto. Listo. Entonces, ahí es donde entra el flujo galáctico kármico para crear esa estructura, que es una estructura de información, ¿sí? Entonces, como este sólido representa el agua, entonces él nos dice, en función de nuestra fluidez emocional y nuestra habilidad de purificarnos al atravesar sus paredes, porque tenemos que atravesar sus paredes para interactuar con el mundo exterior, ¿cierto? Entonces, en función de eso, nosotros para interactuar con el mundo exterior estamos atravesando las paredes del icosaedro permanentemente, ¿sí? Yo salgo, entro en esa interacción permanente con el mundo exterior. Me nutro, o sea, es la membrana permeable, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo este proceso mientras transitamos los 260 kines de un Solkin, ¿sí? En la medida que esto sucede, se crea a nuestro alrededor la energía de un toroide. El ser humano está rodeado por una energía en forma de toroide. La energía que contiene la información del Solkin, ¿sí? Y en función de la fluidez que yo tenga, yo puedo percibir más o menos información al interior de ese Solkin, ¿sí? Esta es la sección del toroide, ¿sí? Si yo quiero ver un toroide,
Esta es la forma en 3D, esta es su sección, y yo lo puedo poner aquí en el centro de un cuerpo humano, y se vería como los cinturones de Van Allen en esta ascensión. Es un campo energético a nuestro alrededor que nos está diciendo toda la información que tenemos para absorber, y la estabilidad nuestra al interior del proceso es qué tan fluidos estamos siendo nosotros para recibir esa información y aplicarla a través de nuestra experiencia personal. Cuando yo me estoy oponiendo, cuando yo estoy controlando, cuando mi mente está rígida a ver lo nuevo, cuando no quiero reconocer mi propia inconsciencia, cuando quiero seguir estacionado en mi zona de confort, cuando quiero que lo oculto siga oculto y no lo quiero ver, yo me estoy oponiendo al flujo del agua. Y eso significa que voy a sentir mucho bamboleo, porque eso es estar descentrado. Desde el centro yo entiendo el valor profundo de lo que se me está entregando a través de la forma para yo vivir un proceso evolutivo. Y lo que hago es observarla, en lugar de pelear contra ella, contra la forma misma creada. ¿Sí? Entonces, así se percibe. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se crea lo de ese toroide a través del Solking, ¿sí? El planeta en Tierra entonces se convierte en ese espacio físico donde el ser humano va a experimentar todas las 20 polaridades de los sellos solares. Y si no conocemos o no, nuestra mente no se ha expandido hasta el planeta Tierra, pues ese mundo en el que tú te mueves es donde yo voy a experimentar todas las polaridades y los procesos de entender las polaridades de esos 20 sellos solares, ¿sí? Durante el recorrido de un Solking, ¿sí? Entonces, cada sellito de estos realmente representa su onda encantada, ¿sí? Son los 13 pasos para integrar la energía de un sello, ¿sí? Que esa es la onda encantada. Y entonces eso me da a mí, como lo vivo en 13 pasos, me da a mí una comprensión del cosmos. Y eso hace que mi mundo sea o pequeño o sea más grande, ¿sí? Entonces es una energía que va girando a nuestro alrededor. Es importante entender que eso está girando siempre a nuestro alrededor y va creando ese campo energético del toroide que soporta la información a nuestro alrededor y que nos está invitando a fluir con ella, a fluir con lo que la realidad me está mostrando, a fluir con lo que la realidad me está entregando, y fluir con lo que mi proceso me está mostrando. No a estar todo el tiempo pensando que me voy a ir, que voy a cambiar la realidad. ¿Sí? Pues esto mismo sucede con el planeta Tierra. Al final, esa es la información a nivel personal, pero a nivel del planeta Tierra, pues sucede lo mismo, ¿cierto? Yo aquí voy a explicar una cosa con relación en estos radios, siempre se están conectando las ondas encantadas antípodas. O sea, el viento es antípodo del humano, el dragón es antípodo del mono, la noche es antípoda del caminante del cielo, la semilla es antípoda del mago, la serpiente es antípoda del águila, ¿sí? Pero digamos que eso es más a nivel de observación, porque más adelante, cómo está relacionado esto con el antípodo lo vamos a mirar en detalle más adelante, ¿sí? Entonces, esta idea la voy a adelantar, ¿sí? La Tierra, entonces, es ese medio acuoso, que es 70% agua, más o menos, en el cual se van a mover todos los procesos celulares de todos los hombres que habitamos en ella, ¿sí? Todo lo que se manifiesta a nivel de la misma Tierra nos está mostrando los procesos con los cuales yo tengo que aprender a fluir, ¿sí? Y ahí, lo que yo viva, lo que yo procese, donde yo me contenga, con lo que yo fluya, es lo que se va a informar al universo a través del flujo solar profético. La realidad que yo creo, la forma de vivir esa realidad, la realidad, digamos, que estoy experimentando, no la que yo creo, porque ahora vamos a entrar en ese detalle. La realidad que estoy experimentando, la forma en la que yo lo estoy experimentando, es lo que le va a decir al universo que he aprendido yo y que no he aprendido, ¿sí? De que fui ahora consciente y para qué sigo yo siendo inconsciente. ¿Qué permanece oculto para mí o yo ya que pude ver? ¿Sí? Y por último,
Nos encontramos entonces en esa capa exterior o en la capa externa de la Tierra, se formaría el dodecaedro, ¿sí? Porque ahí se está reflejando, recordemos, se está reflejando toda la información de lo que está pasando, porque las ondas están circulando entre una parte de la Tierra que se llama la superficie, que es donde nosotros habitamos y que nos impactan a nosotros, y en la parte exterior más grande se llama la ionosfera, ¿sí? Que es una franja donde energéticamente rebotan las ondas encantadas. Las ondas encantadas todo el tiempo están circulando entre estos dos espacios, ¿sí? Entre la superficie terrestre y la ionosfera. Y entonces, a la vez que me impactan a mí, están impactando la capa de la ionosfera y es donde se crea los cinturones de Van Halen y es donde la Tierra misma comienza a percibir realmente con qué de una onda encantada estoy yo viviéndolo fluidamente y qué estoy negando mi haber, que sigue siendo inconsciente para mí o de qué soy consciente yo, ¿sí? Voy a extenderme un poquitico en esta idea de lo de las ondas encantadas y cómo crean ese movimiento a través de un toroide, ¿sí? Voy a dejar que él me dibuje los cinturones de Van Halen grandes afuera. ¿Sí? Él me está diciendo ideas aquí que yo no me voy a poner a leer, están ahí, pero digamos las voy a dejar pasar. Y finalmente lo que se queda proyectado ahí, la información que se va recogiendo, construye este cinturón de Van Allen, que es el que tiene forma de toroide, ¿cierto? Si avanzo, yo le quité cosas solo para que lo volviéramos a ver. Entonces, ¿qué entra? Entran las leyes cósmicas. Esta parte se las voy a explicar desglosada luego, ¿en qué se interpretan esas leyes cósmicas en arquetipos galácticos? ¿En qué se convierten los arquetipos galácticos en sellos solares? ¿Qué experimento yo? Sellos solares expandidos a través de una onda encantada. Ahí yo le devuelvo al universo que he comprendido de los arquetipos galácticos y con base en eso, afuera, el universo sabe que he aprendido yo de las leyes cósmicas. Y ese proceso se repite una y otra vez cuando el flujo galáctico kármico entra y cuando el flujo solar profético sale, ¿sí? Pero ese proceso es parte de que yo al principio lo vi así de sencillo, pero después lo quise desglosar y explicar paso a paso. Eso es parte de lo que vamos a ver luego, ¿sí? Entonces, digamos, por ahora entonces, teniendo clara por ahora esta idea, ¿sí? Vamos a mirar, espérense un momento que no me acuerdo hacia dónde voy. Sí, ya. Vamos a mirar en detalle cómo se observa el flujo galáctico kármico, ¿sí? Volvamos a mirar ya así en detalle paso por paso, ¿ok? Voy a poner nuevamente voy a hacer nuevamente una pausa, porque voy a dejar este video hasta aquí y lo voy a continuar luego de este, ¿sí? Entonces, por ahora, digamos que con este cierro esta primera fase y ahora vamos a volver a entrar a mirar en detalle el flujo en el próximo, en detalle el flujo galáctico kármico y el flujo solar profético, ¿sí? Bueno, entonces dejemos hasta ahora y vamos a ir. Una parte importante de todo esto antes de concluir esta primera fase. Estamos aprendiendo esto que tiene mucho que ver con matemática y que entiendo, digamos, lo complejo que se pueda observar en algún instante. Pero si nosotros realmente tenemos la intención de acceder a la sabiduría esencial, primaria, necesitamos conocer esta parte. Porque o si no, siempre seguiremos accediendo a la sabiduría a través de la interpretación que otros están haciendo de ella, ¿sí? Y desde ahí nosotros estamos cediendo el campo de nuestro libre albedrío, ¿sí? Es muy importante que nos permitamos
el tiempo para observar esto con calma, ¿sí? Que todo aquel que tenga una duda me puede escribir. Yo sé de verdad que algunas veces hay mensajes que se me pasan, a veces el WhatsApp se me mueve mucho y hay mensajes que se me van, que de pronto no contesto. Les pido que me disculpen cuando eso suceda, pero no me molesta que me insistan. O sea, si yo lo dejé pasar, no se enojen conmigo. Escríbame, que yo tendré toda la disposición para resolver la duda. Es importante que nos tomemos el tiempo para comprenderlo. Es importante que podamos seguir el paso a paso de estos videos para que nosotros entendamos cómo a través de los sólidos platónicos fue creada la estructura para que la información llegara a nosotros y cómo a través de esos mismos sólidos platónicos se devuelve la información de lo que nosotros hemos aprendido realmente, de lo que se ha hecho conciencia en nosotros, como también se devuelve la información de lo que aún sigue siendo inconsciente para nosotros. Que al entender eso, nosotros vamos a empezar a generar un orden de pensamiento que nos ayudará a conectarnos cada vez más fácil con la sabiduría universal y a dejar de recurrir tanto a intermediarios para acceder a ella, ¿sí? Digamos que ese es el objetivo esencial de hacerlo. Entiendo que parecerá difícil, entiendo que en algunos momentos queramos tirar la toalla, pero yo los animo de verdad que lo hagan, porque, porque de alguna forma es rescatar la habilidad que todos poseemos para declarar nuestra independencia espiritual, en el sentido de yo soy el que desde mi libre albedrío voy a buscar acceder a la información esencial de una forma más primaria sin tener que recurrir a la interpretación de otros. ¿Sí? Un abrazo para todos y ya iré organizando yo estos videos a ver cómo los vamos a ver y cómo van a ser las reuniones, porque como voy a meter más información, tengo que replantear lo de las reuniones, pero ya les iré informando a través del grupo del mandato del CLIN, en el cual les comparto los links para realizar los conversatorios en vivo y en directo. ¿Sí? Quien no esté en ese grupo me escribe si quiere pertenecer y eh, yo lo agrego de que pueda acceder a los links donde realizamos las reuniones para hacer, digamos, una discusión sobre estos videos. Un abrazo para todos.